Continuamos con la hoja número 10, la cual corresponde a zapatas. En esta hoja nosotros vamos a poder visualizar gráficos del corte A, gráficos del corte B y el gráfico en planta. Para utilizar esta hoja nosotros vamos a comenzar definiendo las dimensiones de la zapata. En este caso tenemos un largo de 2 metros y un ancho de 1,60. Luego vamos a tener que definir las dimensiones de la columna. En este ejemplo tenemos una columna de 25 por 25, lo podríamos cambiar a 25 por 30. Y con estos 4 datos la aplicación automáticamente va a calcular el desfase. Este desfase va a tener mucho que ver de acuerdo al tipo de columna que nosotros tengamos. Por ejemplo, si se trata de una columna central, una columna excéntrica en X, una columna excéntrica en Y o una columna en esquina. Vamos a ver el siguiente gráfico. En el primer caso, cuando se trata de una columna central, va a estar ubicada en el centro del eje X y en el centro del eje Y. En el segundo caso de columna excéntrica en X, la columna va a estar pegada a la cara superior o va a estar pegada a la cara inferior. En el tercer caso, la columna puede estar pegada a la cara de la izquierda o puede estar pegada a la cara de la derecha. Y el cuarto caso es cuando la columna se puede ubicar en cualquiera de estas 4 esquinas de la zapata. Vamos a sacar una captura de pantalla. Cuando nosotros tengamos una columna central, vamos a tener un desfase en X y un desfase Y. Este desfase en X lo vamos a tener que copiar en la celda de aquí. Y el desfase en Y vamos a copiarlas también en la celda de aquí. Esto es cuando se trate de una columna central. Cuando tengamos una columna excéntrica en X, vamos a tener un solo desfase en X. Y vamos a tener 2 desfases en Y. ¿Por qué? Porque el primer desfase va a corresponder cuando la columna esté pegada a la cara superior. Y el segundo desfase cuando la columna esté pegada a la cara inferior. De igual manera va a suceder cuando tengamos una columna excéntrica en Y. En este caso tenemos 2 desfases en X, porque el primer caso es cuando la columna esté pegada a la cara izquierda y el segundo caso cuando la columna esté pegada a la cara derecha. Para columnas en esquina vamos a tener 2 desfases en X y 2 desfases en Y, es decir, vamos a tener 4 combinaciones. La primera combinación va a ser el primer desfase en X con el primer desfase en Y. La segunda combinación va a ser el primer desfase en X con el segundo desfase en Y. La tercera combinación es el segundo desfase en X con el primer desfase en Y. Y la cuarta combinación va a ser el segundo desfase en X con el segundo desfase en Y. Para que se pueda entender mejor estos valores vamos a realizar ejemplos más adelante. Por ahora vamos a volver a la aplicación. En la parte izquierda nosotros vamos a tener un gráfico que representa el corte de una zapata. Aquí nosotros vamos a poder cambiar la altura de la zapata. También vamos a poder controlar a qué altura se va a realizar el corte en la columna. Para este ejemplo tenemos de 1,50 m. Y luego también a qué altura va a estar ubicada los rellenos. Estos dos valores tienen que ser siempre menores que la altura de corte. También vamos a poder definir el número de zapata. Nos desplazamos un poco más abajo y vamos a encontrar 2 celdas. Uno para definir la altura del solado y la segunda para definir el espesor del relleno. Nos desplazamos un poco más abajo y vamos a tener 3 celdas. Aquí vamos a poder establecer las etiquetas tanto para la columna, la zapata y el solado. En este primer ejemplo nosotros vamos a trabajar con una columna central. Entonces el desfase en X lo vamos a copiar aquí, 0.875, y el desfase en Y lo vamos a copiar en esta celda. Antes de dibujar en AutoCAD podríamos ver el gráfico. Tenemos el dibujo en planta y los cortes respectivos. Ocultamos y abrimos el Civil 3D. Hacemos clic en el primer botón de dibujo en planta. Clic en la pantalla y esperamos a que dibuje. En el dibujo en planta vamos a observar en qué sentido van a ir los cortes. Luego dibujamos el corte A. Y finalmente vamos a dibujar el corte B.
Para cambiar las etiquetas de la estructura lo podríamos hacer con estas celdas, como por ejemplo el F'C210 lo podríamos hacer con estas celdas de color celeste. Vamos a realizar otro ejemplo cuando la columna esté ubicada en una posición excéntrica en X. Vamos a suponer que la columna se ubique pegada a la cara superior, entonces vamos a tomar los siguientes valores: EX de 0.85 y el valor del desfase en Y vamos a tomar el primer valor, corresponde a 0. Dibujamos el corte A y dibujamos el corte B. Ahí tenemos la columna que está pegada a la cara superior. Veamos otro ejemplo cuando la columna esté ubicada excéntricamente en Y. Podemos tomar 0 o 1.75. Vamos a tomar 1.75 para EX, 1.75, y para el desfase en Y vamos a utilizar 0.65. Dibujamos en planta. Luego seguimos con el corte A. Y finalmente vamos al corte B. Ahora vamos a ver un último ejemplo cuando la columna se ubique en esta zona de aquí. Vamos al gráfico. Para obtener ese dibujo, el desfase en X va a ser 1.75 y el desfase en Y va a ser 1.30. Dibujamos nuevamente. Pasamos al corte B. En el último caso vamos a desplazar el tema de corte un poco más abajo para que pueda abarcar toda la columna. Y el de corte B también lo vamos a hacer de la misma manera. Con esto ya hemos generado para los 4 casos: para la columna central, para la columna excéntrica en X, para la columna excéntrica en Y y para la columna en esquina. Y así nosotros podríamos ir realizando todas las secciones de nuestro plano con distintas medidas y también distintas ubicaciones. Gracias y nos vemos en el siguiente video.